Tema 13. El acondicionamiento de las materias primas. Carnes, pescados, hortalizas, frutas, limpieza, cortes y preelaboración, la descongelación, actividades de limpio y sucio, términos básicos de cocina, prácticas correctas de higiene. 1. El acondicionamiento de las materias primas, carnes, pescados, hortalizas, frutas, limpieza, cortes y preelaboración. Introducción. Las operaciones preliminares que se realizan diariamente en relación con las materias primas que van a participar en el menú pueden esquematizarse en 4 fases principales: aprovisionamiento, limpieza, preelaboración y tratamiento culinario. En este esquema se van a definir las operaciones relacionadas con la limpieza de las materias primas con las que más relación tendrá el pinche de cocina: limpieza de pescados y limpieza de hortalizas. Antes de pasar a la parte práctica, conviene conocer algunos aspectos en relación con esta materia prima. Se debe evitar el contacto entre los alimentos crudos y las comidas preparadas durante la preparación de las mismas o durante su conservación. La materia prima, una vez retirada de las cámaras de conservación, será utilizada de inmediato, comprobándose antes de su uso las condiciones higiénico-sanitarias de aptitud para consumo. Las comidas deberán prepararse con la menor anticipación posible al tiempo de consumo, salvo las que vayan a ser congeladas. Las ensaladas elaboradas con vegetales crudos se sumergirán durante 5 minutos en solución de hipoclorito sódico, 70 mg por litro, 70 ppm, en agua potable y después se lavarán con agua potable corriente. Siempre que sea posible se utilizarán equipo mecánico para estos fines. Las ensaladas que contengan productos proteicos o estén constituidas por artículos picados de cualquier clase se elaborarán obligatoriamente por procedimientos mecánicos y se tendrán siempre a temperaturas no superiores a 8 grados y protegidas del ambiente circulante. Nunca deben cortarse sobre la misma tabla carne cruda y carne cocinada. Los elementos decorativos no comestibles que se introduzcan en la presentación de las comidas no deberán en ningún caso estar en contacto directo con las mismas y estarán construidos o fabricados con materiales de calidad alimentaria. La contaminación cruzada. Durante la preparación o elaboración de las materias primas y productos intermedios, el problema más importante que se puede presentar es la contaminación cruzada. Los alimentos crudos, por ejemplo, carnes, pescado, mariscos, huevos y hortalizas, pueden contener bacterias patógenas procedentes del suelo, intestinos de los animales sacrificados, agua marina filtrada por el crustáceo o molusco, etc. Estas bacterias pueden pasar a través de superficies, utensilios y manos de los manipuladores a los productos ya elaborados, contaminándolos y provocando intoxicaciones alimentarias. Por ejemplo, las tablas sobre las que cortamos las materias primas, así como los cuchillos empleados, se contaminan con los gérmenes presentes en las materias primas. Estos gérmenes que ahora están sobre la tabla o el cuchillo pasan a los productos intermedios y finales, que se manipulan posteriormente sobre esas tablas o se cortan con esos cuchillos, produciéndose la contaminación. Para ello es importante que los establecimientos dispongan de un local o espacio reservado exclusivamente a la recepción, selección, preparación y limpieza de las materias primas. En caso de no poseerlo, estas operaciones y las de elaboración de comidas podrán realizarse en el mismo espacio, siempre que se hagan escalonadas en el tiempo y separadas por operaciones de limpieza y desinfección de las superficies y útiles de trabajo en contacto con los alimentos.
También es importante realizar una planificación de las comidas en relación con el número posible de comensales para evitar preparar comidas en exceso. Peligros que pueden presentarse en la limpieza de materias primas. Contaminación cruzada, entre paréntesis, superficie, útiles, etc. Contaminación de los alimentos que se están elaborando por medio de los manipuladores. Presencia de insectos, piedras, arena en vegetales. Presencia y crecimiento de gérmenes y o toxinas. Presencia de residuos del desinfectante empleado en el lavado de productos vegetales. Presencia de parásitos en el pescado. ¿Cómo podemos prevenir estos peligros? Disponiendo de espacios distintos para la preparación de los alimentos crudos y los cocinados. Utilizando equipos y utensilios diferentes para productos crudos y productos cocinados, fundamentalmente tablas de cortar. Empleando tablas de corte de diferentes colores para cada tipo de alimento. Si no es posible utilizar equipos y utensilios distintos, lavar y desinfectar a fondo todos los equipos, superficies y utensilios cuando se manipulen alimentos distintos, crudos y cocinados. Instalando esterilizadores de cuchillos. Preparando con la menor antelación posible al tiempo de su consumo las comidas dispuestas para servir, salvo las que vayan a ser congeladas o refrigeradas. Aplicando buenas prácticas de manipulación e higiene personal, aplicando los programas de limpieza. ¿Cómo podemos controlar los peligros en la limpieza de los pescados y mariscos? Supervisando el pescado para comprobar la ausencia de parásitos en la carne. Los parásitos suelen encontrarse en las vísceras o en la zona muscular cercana a las vísceras. La mejor forma de comprobar la existencia de parásitos es haciendo pasar el pescado ya limpio sobre una superficie transparente que es iluminada por debajo con el fin de que la luz incida sobre la carne del pescado. Los parásitos mueren durante el cocinado, fritura, cocción, etc., del pescado, a temperaturas entre 60 y 70 grados. En cualquier caso, se recomienda congelar durante 24 horas todo el pescado con el fin de provocar la muerte de los parásitos que pudieran encontrarse en el mismo. Si se va a elaborar pescado en vinagre o marinado, la única garantía para evitar la presencia de parásitos vivos en el pescado es congelar todas las piezas durante 72 horas. Raspando las conchas de los mariscos antes de ser cocinados, dado que pueden estar contaminadas. El lavado del pescado se realizará solo con agua. ¿Cómo podemos controlar los peligros en la limpieza de las hortalizas? Retirando las partes más superficiales de las hortalizas y verduras de hoja. Rechazando productos dañados, golpeados o deteriorados. Sumergiendo todos los productos vegetales que vayan a ser consumidos en crudo, entre paréntesis lechugas, escarolas, tomates, pimientos, etc., en agua potable con una solución de hipoclorito sódico 70 ppm, como hemos dicho antes, durante 5 minutos y aclarando posteriormente con abundante agua potable, preferentemente a chorro, por el efecto de arrastre. El hipoclorito utilizado deberá llevar en la etiqueta la indicación de que puede utilizarse para la desinfección de productos alimenticios o apta para la desinfección de agua de bebida. Utilizando productos autorizados para la desinfección, empleando la dosificación y tiempo de aplicación indicada por el fabricante. ¿Cómo podemos controlar el correcto desarrollo de todas las fases del proceso? Programando la elaboración de comidas de forma que se dedique un tiempo para limpiar a fondo los equipos y utensilios que se han utilizado para las materias primas. Programando las cantidades de comidas que se van a servir para evitar descongelar cantidades excesivas y cocinar más cantidad de la que se va a consumir. Anotando las cantidades de hipoclorito y el tiempo de aplicación, así como el de aclarado que se necesita para lavar verduras y hortalizas servidas crudas. Fórmula para calcular la cantidad de lejía a añadir al agua para la desinfección de verduras y hortalizas servidas frescas. 1. Calcular el volumen de agua con que se va a rellenar el recipiente a utilizar. Ancho centímetro por alto por largo. O sea, centímetros cúbicos, igual 1
dividido entre 1000 litros. 2. Leer el etiquetado de la lejía. Lejía apta para la desinfección de agua de bebida, tiene que ser. Concentración en cloro activo, gramos de cloro activo por litro. 3. Leer la siguiente tabla. Gramos por centilitro en cada litro de la lejía a emplear. Gramos de cloro por litro, de la lejía a emplear, litros que se van a añadir al recipiente, coincidencia de filas y columnas. Igual centímetro cúbico de lejía barra litro de agua. Por ejemplo, para una lejía de 40 gramos cloro el litro, 40 gramos de cloro por litro y un volumen de 10 litros, habría que añadir 18 centímetros cúbicos de lejía al agua para desinfectar el producto deseado. Aquí hay una tabla que podemos utilizar para ayudarnos. Nota: para saber el volumen de agua podemos utilizar una botella o jarra de la cual conozcamos el volumen. Para calcular los centímetros cúbicos de lejía podemos utilizar una probeta graduada o bien una jeringuilla. Acondicionamiento de la materia prima. Los alimentos son sometidos a diferentes manipulaciones desde el momento de su compra y recepción hasta su utilización para realizar elaboraciones culinarias. A lo largo de todo el proceso se mantendrá en condiciones higiénicas y de conservación adecuadas. Son tareas de acondicionamiento de la materia prima aquellas que transforman el alimento hasta dejarlo listo para formar parte de una elaboración, con o sin proceso de cocción. Operaciones previas y tratamientos básicos de los alimentos. Las operaciones previas y tratamientos básicos constituyen el conjunto de operaciones que realizamos antes del servicio en el establecimiento. Esto también se conoce con el nombre de puesta a punto o mise en place. Con tal fin, nos aseguramos un buen funcionamiento en los momentos determinantes. Esquema de operaciones previas y tratamientos básicos. 1. Puesta a punto de maquinaria, utensilios y lugar de trabajo. Localización del lugar de trabajo adecuado a las operaciones previas que se van a realizar. Ejemplo: si vamos a cortar verdura lo haremos en su lugar correspondiente, que será el cuarto frío, y cerca de algún punto de agua, puesto que nos hará falta para lavar las verduras. Secuenciar las distintas fases del trabajo, así como el material necesario para ejecutarlas. Es bueno tener bien claro el trabajo que se va a realizar y en qué orden lo vamos a llevar a cabo, lo que evitará pérdidas de tiempo innecesarias. Aprovisionamiento de utensilios y material. Para encontrar rápida y fácilmente el material que vayamos a utilizar, cada cosa debe tener un lugar. Que sepamos cuál es, dónde está y que sea siempre el mismo. 2. Control de materias primas. El jefe de cocina planificará la jornada empezando la víspera, cumpliendo la hoja de pedidos a mercado y a economato. Es lo que llamamos mise en place de cierre. Son los pinches o ayudantes, según el establecimiento, los encargados de retirar fondos de las cámaras y levantarlos, siempre según instrucciones, y por supuesto retirarán los géneros del economato según las hojas de pedido. Se empiezan a generar movimientos de materias primas desde las zonas de almacenamiento, entre paréntesis economato, cámaras, a los de racionado y cocinado, interviniendo las partidas tradicionales, cuarto frío, etc. Todo esto se hará al comenzar el trabajo de cada turno o el trabajo diario. Se intentará hacer un pedido suficiente como para cubrir las necesidades que se hayan calculado para cada día. Y de esta forma evitar continuas pérdidas de tiempo, aunque podremos tener comunicación con economato durante la jornada si se precisase.
Preparación previa de los productos. 3. A. Limpieza. Procederemos a lavar, pelar, deshuesar, limpiar, etc. el género que vayamos a tratar posteriormente. B. Cortes necesarios. Dependiendo del producto que estemos utilizando o necesitemos, así lo haremos. Verduras. Las operaciones preliminares son cincelar, cortar en brunoise, en juliana, en mirepoix, trocear, etc. Pescados. Dependiendo del corte que le vayamos a dar, limpiaremos de hueso y espina. Tendremos un aprovisionamiento cortado en raciones para su posterior uso. Carnes. Al igual que el pescado, trabajaremos la carne y obtendremos raciones de diferentes formas, según las operaciones a realizar posteriormente. Otras manipulaciones. Preparamos fondos, salsas, roux, cremas, purés, sopas, consomés, al igual que dejaremos algunas de ellas terminadas o medio terminadas para su acabado final. 4. Agrupación de los productos para su utilización inmediata o posterior. Mantendremos los productos racionados y cortados en cámaras cercanas a nuestro lugar de trabajo para que cumplan unas condiciones higiénicas óptimas. Tendremos las salsas, purés, cremas, etc. dispuestos en un baño María para su inmediata utilización cuando sean requeridos. Tendremos nuestra mesa de trabajo bien abastecida de utensilios y productos necesarios para el servicio. 5. Recogida y limpieza de maquinaria, utensilios y lugar de trabajo. Limpieza higiénica de todas las herramientas, maquinaria y lugar de trabajo, para evitar posteriores riesgos sanitarios. Todo debe quedar bien ordenado y preparado para cuando comience el siguiente servicio. Ejemplo práctico. Espinacas salteadas con ajo. Preparación de la mise en place. 1. Control de materias primas. El jefe de departamento realizará el vale de pedido. Una vez realizado el pedido, tanto a economato como a cámaras, nos aseguraremos de que la mercancía se corresponda con la solicitada y la colocaremos en el lugar de trabajo. Entre paréntesis, aceites, los ajos, las espinacas. 2. Puesta a punto de maquinaria, utensilios y lugar de trabajo. Departamento. Cuarto frío. Elección de mesa de trabajo cerca de un punto donde haya agua corriente. Prepararemos el generador de calor, entre paréntesis el fogón. Aprovisionamiento de la tabla, cuchillo, cebollero, puntilla, recipiente y escurridor. 3. Pasos previos para preparar los productos a utilizar. Cortar la raíz de las espinacas, dar el corte específico, lavarlas y escurrirlas, pelar los ajos y darle el corte deseado, cocer las espinacas. 4. Ordenar los productos a utilizar en el momento del servicio. Colocaremos las espinacas en la cámara, tendremos los ajos a punto con el correspondiente corte cerca de la mesa de trabajo para su posterior utilización. 5. Recogida, limpieza del lugar de trabajo y maquinarias. Desmontar y limpiar cuchillería, tablas. Recogida y limpieza del lugar de trabajo. Estaremos en disposición para la realización final. Análisis del racionado y peso de los productos. Otro epígrafe. En este capítulo trataremos el tema del racionado y peso de los productos. Lo veremos por medio de tablas con unos pesos orientativos que variarán en función del tipo de establecimiento, materia prima, la oferta, la composición del menú y los precios de venta. Los pesos se expresan en kilos o gramos brutos por persona. La ración neta se entiende limpia de grasas, huesos, espinas, etc., que se sitúa entre 150 y 180 gramos por persona. Salvo algún tipo de corte especial o pieza de ración. Tablas de peso y racionado para el cálculo y control de materias primas. Carnes de abastos, en 2 puntos, vaca, ternera, cerdo, cordero y aves. Técnica de cocción aplicada. Asados. Con huesos en gramos, 250 gramos. Sin huesos en gramos, 180 gramos. Breseados. Con huesos 250 gramos, sin huesos 180, 200 gramos. Cocidos. Con huesos 300 gramos, sin huesos 200 gramos.
Parrilla, con huesos 200 gramos, sin huesos 150-180. Ragúes o guisos, con huesos 250 gramos, sin huesos 180-200. Salteados, solo sin huesos, obviamente, 150-180 gramos. Despojos, en gramos seguimos. Callos, 200 gramos. Hígados, 125 gramos. Recordemos que estamos hablando de la ración por persona. Lengua, 250 gramos. Mollejas, 200 gramos. Riñones de cordero, 2 unidades. Riñones de ternera, 300 gramos. Sesos, 200 gramos. Arroz con guarnición. Pasamos a arroces y pastas en gramos. Arroz con guarnición, 60 gramos. Arroz en paella, 60 gramos. Arroz para sopa, 10 gramos. Espaguetis, 150 gramos. Macarrones, 150 gramos. Pasta para guarnición, 150 gramos. Pasta para sopas, 10 gramos. Pescados. En los pescados congelados, las raciones deben calcularse netas o reducir entre 40 y 60 gramos por ración, debido a que están eviscerados y sin cabeza. Bueno, pues aquí tenemos toda la lista de pescados. Vamos a leerla. Anguila, 200 gramos. Angula, recordemos que estamos hablando de la ración por persona. Angula, 100 gramos. Anjova, 250 gramos. Atún, bacalao, ambos 200 gramos. Besugo, 250 gramos. Bonito, 200 gramos. Boquerón, 200 gramos. Breca, 250 gramos. Caballa, 250. Cabracho, 250. Congrio, 200. Corvina y dorada, 250 ambos. Gallo, 200. Lamprea, 200. Lenguado, 200. Lubina, 250. Merluza, mero, palometa, los 3, 200 gramos por persona. Rape, 250. El rodaballo, el que más gramaje tiene, 300, 350 por persona. Salmón, 200. Salmonete, 250. Sardina, 200. Sargo, 250. Trucha, 200. Todos de 100, todos en torno a 200, 250 gramos, excepto la angula, que como es un poco más especial, entiendo que se pone muy poquito en la ración y como es una materia prima muy cara, son 100 gramos, y el rodaballo, que se pone bastante, son 300, 350. Vamos con huevos, cocinados con cáscara. Pasados por agua, 2 unidades. Mollets, 2 unidades. Duros, para los entremeses, 1 unidad. Cocinados sin cáscara y enteros. Escalfados, escalfados al plato en cocote, fritos, 2 en todas las circunstancias. Cocinados sin cáscara y batidos. Revueltos, 3 huevos. Tortillas, 2/3 huevos. Legumbres secas, en gramos. Garbanzos, 50-60 gramos. Judías blancas, 50-60 gramos por persona. Y lentejas, lo mismo. Frutas, en gramos. Piezas sin tratamiento. Una o varias piezas según variedad, 200 gramos. Piezas tratadas o elaboradas, racionadas o en piezas enteras, 150 gramos. Limpieza de carnes. Las normas para la separación adecuada de las regiones anatómicas de la canal y formar las piezas que integran las distintas categorías de carne serán señaladas por las reglamentaciones correspondientes. Todas las manipulaciones que se efectúen en la carne serán llevadas a cabo con la mayor limpieza y destreza, sin que se alteren los caracteres organolépticos ni se produzcan contaminaciones bacterianas o de hongos, reduciendo al mínimo las pérdidas en su valor nutritivo. En general, la carne suele liberarse de ciertos elementos no comestibles como huesos, vasos sanguíneos, exceso de grasa, nervios, tendones, etc. Además, se someterá a las siguientes manipulaciones. A. Lavado. Se lavará la canal entera, la media canal o los cuartos durante las operaciones de troceo con agua potable. No se lavará la carne bajo el chorro de agua, especialmente cuando está troceada, porque se pierden sustancias nutritivas. La carne, una vez troceada y fileteada, no debe ser lavada como norma general para evitar la pérdida de nutrientes. Si fuera necesario hacerlo, se lavará inmediatamente antes de su cocinado. Oreo.
B. Oreo. Natural o refrigerado durante el tiempo preciso. Deshuesado. Estamos hablando de las manipulaciones. Separar mediante diversos cortes la carne del hueso siguiendo diferentes planos musculares. Troceado. Consiste en dividir la carne en distintas piezas o regiones anatómicas. Se realizará en las carnes frescas después de haber sufrido el oreo, pudiendo ser conservadas con frío posteriormente. Si se realiza sobre carnes refrigeradas, estas llevarán como máximo 10 días desde que fueron sacrificadas. Si se trocea carne congelada previamente, se habrá descongelado. Si se trocea carne congelada previamente, se habrá descongelado adecuadamente. Despiece del vacuno. La media canal se puede dividir en 2 cuartos, que se trocea en las siguientes piezas. Cuarto delantero. Aguja, situada entre el lomo y el pescuezo. Morrillo, se encuentra entre el pecho y el cuello. Aleta, parte situada sobre el esternón y parte de las costillas. Costillar, carne que está sobre las costillas. Pecho, debajo del pescuezo y cubriendo el esternón. Pescuezo, es el cuello del animal. Morcillo, es la parte inferior de la pierna. Brazuelo, situada por encima del morcillo. Llana, se encuentra en la espalda, en la parte posterior del hueso y pegada al mismo. Pez, músculo alargado situado en la parte exterior de la paletilla. Cuarto trasero. Lomo alto, parte situada por encima de las costillas, que está más cercana al cuarto delantero. Lomo bajo, parte situada por encima de las costillas, que está más alejada del cuarto delantero. Solomillo, se localiza por debajo de las costillas. Riñón, cubre el solomillo y está recubierta a su vez por grasa. Tapa, situada en la parte interna de la pierna. Babilla, parte delantera de la pierna, desde la rodilla a la cadera. Cadera, parte superior externa de la pierna. Rabillo de cadera, pieza de forma triangular situada entre la babilla y la cadera. Contra, parte central de la cara externa de la pierna. Culata, carne de la parte interior de la pierna. Tapilla, situada sobre la contra y parte de la cadera. Redondo, se localiza en la parte posterior de la pierna, en contacto con tapa y contra. Morcillo, situado en la parte inferior de la pierna. Rabo, se encuentra en la parte final de una de las medias canales. Despiece del cerdo. Aguja, carne de la parte correspondiente al cuello. Lomo, se extiende a lo largo de la parte dorsal del animal. Solomillo, parte inferior del lomo sobre las costillas. Jamón, pata trasera. Codillo, zona media de las patas. Pata, se define como tal la parte inferior de la pata trasera. Suele formar parte del jamón. Panceta, carne con grasa que se saca de la parte ventral del cerdo. Costillar, carne que rodea las costillas. Orejas, careta. Papada, parte inferior del cuello. Mano, zona inferior de las patas delanteras. Despiece de cordero y cabrito. Pescuezo, corresponde al cuello. Pecho. Paletilla, pata delantera. Falda, parte ventral del animal. Pierna, pata trasera. Carré, parte dorsal del animal de donde se obtienen las chuletas. Fileteado. Fraccionar las piezas de carne en porciones de tamaño adecuado para el consumo individual. Bistec o filete, fracción de unos 125 gramos que se puede obtener de distintas piezas: tapa, cadera, tapilla, babilla y espaldilla. Se puede cocinar a la plancha, salteado o empanado principalmente. Escalope, filete no muy grueso que se empana y fríe. Se puede obtener de diferentes piezas: tapa, tapilla, cadera, babilla, contra o espaldilla. Escalopines, filete fino de tamaño pequeño que se sirve salteado o breseado si se obtiene de piezas duras como redondo o contra. Se sirven 2 o 3 piezas por ración. Osobuco, porción gruesa, 250 a 300 gramos, que se obtiene del morcillo. Cortado junto al hueso. Se debe cocer de manera lenta. Rumstick, filete grueso de 250 a 300 gramos, obtenido de la cadera, que se prepara a la plancha o parrilla. T-bone stick,
T-bone stick, filete grueso 250-300 gramos que incluye lomo y solomillo, presentando una forma que se asemeja a una T. Se prepara a la parrilla. Chuletón o villagodio. Corte entre las costillas del vacuno que proporciona una pieza gruesa de unos 5 centímetros. Entrecot, filete obtenido del lomo bajo que se prepara a la parrilla o salteado. F, picado, fraccionar los trozos o filetes de carne en porciones de tamaño reducido, mediante máquinas o instrumentos cortantes adecuados. En la carne picada aumenta la superficie en contacto con el exterior, que es más susceptible de contaminación por microorganismos. Por esto hay que tener especial cuidado en la manipulación y conservación de este producto, estando recomendado su consumo de forma inmediata tras el picado.